¿Habrá una tercera guerra mundial? Lo que nos dice la Virgen María. El comunismo tomará el mundo sin una guerra mundial. En varias regiones del mundo hay conflictos bélicos, pero ahora ha surgido otro foco que podría conducir a una tercera guerra mundial, porque estaría enfrentando bloques y no solo países. Nos referimos al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Tenemos profecías que nos indican que no habrá una tercera guerra mundial. Por lo tanto, no saldrá de ahí. Pero de cualquier forma, el mundo será tomado por el comunismo, sin necesidad de un episodio bélico a gran escala. Aquí hablaremos sobre de dónde surge la idea de que no habrá una tercera guerra mundial y que el comunismo dominará el mundo. ¿Cómo saldremos de esa dictadura comunista mundial? ¿Y qué papel posiblemente jueguen Rusia y Ucrania luego del aviso que Dios dará a la humanidad? Hay decenas de profecías que hablan de una tercera guerra mundial. Y con el conflicto entre la OTAN y Rusia, centrado en Ucrania, muchos ven que la mecha puede salir de allí. Una guerra mundial que enfrente a los aliados de Occidente versus la alianza entre Rusia, China e Irán y los demás países con regímenes estrictamente comunistas. Sin embargo, en las apariciones de Garabandal entre 1961 y 1965, la Virgen le dijo a la vidente Conchita González que no iba a haber una tercera guerra mundial. Conchita repitió esto en 3 ocasiones. La primera fuente de información fue Joe Lomangino. Él manifestó que recuerda claramente que Conchita afirmó haber oído a la Virgen decir que no habría tercera guerra mundial. Nuestra Señora dejó lugar a la posibilidad de escaramuzas y guerras locales entre países, pero excluyó todo conflicto mundial. Una segunda referencia es Annie McKelly, trabajadora del Comité del Escapulario en el centro de Nueva York y gran amiga de Conchita, con quien participaba en las horas santas dedicadas a los sacerdotes. Ella testificó: una noche en casa de Conchita, cuando todos hablaban de la crisis cubana, ella me dijo: en mi pueblo todos temían una tercera guerra y andaban con radios para oír las noticias, pero yo tuve una aparición en esos días y la Virgen me dijo: no habrá tercera guerra mundial. Y la otra referencia es una conversación entre Conchita y el obispo auxiliar de Nueva York, Francisco Garmendia, el 27 de agosto de 1981, que fue grabada. A una pregunta del obispo sobre el fin de los tiempos, Conchita respondió: la Virgen me dijo que antes del milagro habrá solamente 3 papas. Ese mismo día, tal vez usted recuerde que en Francia la gente estaba aterrada, temiendo que en 1962 estallara otra guerra mundial. La Virgen se aparece y me dice: no tengáis miedo, nunca volverá a haber una guerra mundial. Pero la propia Virgen dejó entrever que podríamos llegar a ver conflictos localizados en algún o algunos continentes, pero que no saldrían de ahí. Sin embargo, durante las noches de los gritos de las niñas de Garabandal, en Corpus Christi de 1962, Nuestra Señora les mostró a las niñas una revelación repentina e inesperada del comunismo, que tendrá efecto en el mundo entero, y que va a pasar antes del aviso a toda la raza humana. Las niñas contaron que mientras veían a la Virgen empezaron a ver también una gran multitud de gente que sufría mucho y gritaba con la mayor angustia. Y la Santísima Virgen explicó que aquella gran tribulación no era el castigo a la humanidad, pero llegaría un momento en que la Iglesia daría la impresión de estar a punto de perecer y pasaría por una terrible prueba. Y entonces ellas preguntaron a la Virgen cómo se llamaba esa prueba, y ella les dijo: el comunismo. Y después se les hizo ver cómo el gran castigo sería más adelante, y vendría directamente de Dios. Y Mary Loli, otra vidente de Garabandal ya fallecida, dijo que esa tribulación que la Virgen llamó comunismo precedería al aviso, sería una señal anterior al aviso. Habrá una gran tribulación previa al aviso, producida por el comunismo, que provocaría casi la desaparición de la Iglesia, y que será difícil en ese momento celebrar misa.
¿Y entonces qué puede pasar en la crisis de 2022 entre Rusia, Ucrania y la OTAN? Esto no va a encender la llama de una guerra global, en la que se involucre, por ejemplo, directamente Estados Unidos. Sin embargo, la región tiene un significado especial para las profecías. El padre Malachi Martín, un miembro del Vaticano, confidente cercano de los papas y que afirma que leyó el tercer secreto de Fátima, dice en su libro El último profeta, que está convencido de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María comenzará en Rusia y que partirá de Ucrania. En concreto, el pasaje dice: el papel de Rusia en la visión de Fátima es muy importante, porque si vamos a creer en esa visión, la salvación para el mundo, la cura para los males del mundo, comenzará en Ucrania y en Rusia. Y por eso se suponía que la Virgen en la visión de Fátima de 1917 había hablado activamente sobre Rusia. Rusia primero tiene que ser curada de sus errores y luego ayudará al mundo entero a mejorar y curarse a sí mismo de sus pecados. Rusia hoy no está convertida del todo al cristianismo, porque si bien pareciera que florece el cristianismo, hay que considerar que florece el cristianismo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que siempre ha sido el apoyo espiritual de los regímenes autocráticos rusos. No es una iglesia independiente del poder temporal, sino al servicio de este. E incluso es por su acción en el conflicto entre Ucrania y Rusia que esta iglesia ortodoxa rusa, que era la más grande en Ucrania, tuvo una escisión en 2019 y se formó la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que ahora es la mayoritaria en Ucrania. El sistema autocrático del gobierno ruso conserva mucho del régimen comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, tampoco podemos considerar que las naciones del primer mundo de Occidente, el otro poder en disputa, sean cristianas. Tanto Estados Unidos como los países de Europa fueron naciones cristianas, pero hoy se han vuelto anticristianas. Y sus democracias se están volviendo más autocráticas. El tercer foco de poder en el mundo es China, nación que tampoco es cristiana, nunca lo ha sido, y aún conserva más influencia del comunismo que Rusia. Mientras que hay un cuarto foco de poder en el mundo, que son los globalistas más extremos, que responden al Foro Económico Mundial, que son una parte de los países de Occidente, y que el tipo de gobierno que plantean para el mundo es una variante del comunismo chino. Su propuesta es que las empresas multinacionales se hagan cargo de la producción y comercialización de bienes en todo el mundo, regidas por un gobierno de burócratas no elegidos democráticamente que mantienen al resto de la población supercontrolada mediante la tecnología. De modo que podemos ver que todos los poderes políticos del mundo tienen la misma característica, más allá de sus matices, no son cristianos y tienen tendencias comunistas. Por lo tanto, en las guerras previas al aviso, no estará en juego el cristianismo versus el anticristianismo, sino el mero juego de poderes entre bloques. Y probablemente el comunismo será implantado en el mundo por la colaboración de todos los actores políticos que mencionamos. Pero el aviso a la humanidad quebrará eso. Será como una cuña dentro de cada uno de estos bloques. Y entonces es posible que lo que dice Malachi Martín se cumpla, que la vuelta del mundo a Dios tenga un foco primordial en Ucrania y Rusia. No sabemos si esto será así, es solo una posibilidad. En resumen, la Santísima Virgen nos ha avisado que no habrá una tercera guerra mundial, pero sí guerras localizadas, pero que todo el mundo será dominado por el comunismo antes de que venga el aviso. La Iglesia será perseguida y no se podrá celebrar misa. Esta dominación global probablemente se producirá por la colaboración de todos los bloques políticos mundiales. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este fue el primer mensaje.